Bien, estamos en este último bloque sobre lo que abordabas, estimado Amador, en torno a las solicitudes de custodia y apoyo para asegurar candidatos. Fíjate que hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, dio cifras, híjole, que deben de preocuparnos. En toda la República Mexicana hay 234 denuncias de amenaza o agresiones. Desafortunadamente, 12 de estas denuncias se convierten en asesinatos. Tamaulipas forma parte de estos 12. Ya hay 65 candidatos en el territorio nacional que cuentan con escoltas, ya sea federales o estatales. Son datos, insistimos, que arroja la autoridad federal. Desafortunadamente, Tamaulipas, junto con el estado de San Luis Potosí, Colima y Tlaxcala, son en donde se han presentado este tipo de casos delicados de amenazas permanentes. El 48% de todos los casos se ubican en 6 entidades: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Fíjate el dato contundente que hace fortalecer en un momento dado a esta denuncia a la que tú te estás refiriendo hace unos segundos, Amador. Claro, claro, Teo, pues bueno, ahí esperemos y no tengamos una contienda con esos situaciones, ¿no? Situaciones anómalas donde de una u otra forma el crimen organizado es, digamos, el que ejecuta estas cuestiones, pero que bueno, para mí a final de cuentas tiene algún tinte político o algún trasfondo más allá de eso, pero pues bueno, se aprovecha la situación y estamos en una contienda política que yo diría muy histórica, más aquí en Tamaulipas, porque después de lo que pase aquí en Tamaulipas, tendremos ya en puerta lo que sería la gubernatura, gane quien gane. Yo siento que sería ¿cómo decirlo, Oscar? Muy interesante que esta contienda, todo lo queremos, sea en paz y sea algo blanco, pero bueno, ahí va acrecentándose. Me gustaría que los radioescuchas sintieran lo que estamos sintiendo aquí en Ciudad Victoria cuando ya tuvimos el fallecimiento de un precandidato, bueno, un candidato del Partido Verde. Versiones hay muchas, pero se perdió una vida. Y yo más que nada quiero también entender yo al candidato del Distrito 14 por qué manifiesta esto. Pues bueno, es que aquí en Victoria se respira otras situaciones, se respira otro tipo muy diferente a días anteriores, que era, por decirlo así, una fiesta electoral, después de ese hecho, que igual lo trataron de minimizar, que cuestiones personales, etc., como sea, pero a final de cuentas se perdió una vida y en un proceso electoral muy delicado aquí en la capital del estado. Mira, algo sumamente importante, o más bien delicado y triste, a mí no me agradó. Y mira que conste que le he dado seguimiento al trabajo de la Fiscalía de Justicia del Estado, y creo que es eficaz pues en su trabajo, pero en menos de 24 horas se emite un boletín advirtiendo que no tiene ninguna situación de corte político o vínculo político electoral su asesinato de este candidato al que te has referido. Oye, sinceramente, estimado Oscar, ni Scotland Yard en 24 horas podría resolver un asunto y desvincular eh, alguna tesis o hipótesis sobre un crimen de esta magnitud. O sea, asesinado al interior de su carro, y dicen que es un tema familiar interno. Oye, qué velocidad para poder advertir y para poder resolver un crimen. Me parece una gigantesca irresponsabilidad.
pero estamos acostumbrados. Esto mismo hacen cuando pasa algo con un periodista. No tuvo que ver nada con su profesión. Fue un crimen pasional, fue porque estaba vinculado con el crimen organizado, es porque publicaba notas de un grupo delictivo. Bueno, no, así no es. Y yo creo que se le debe a esta persona, a este candidato, a su familia, que haya una investigación de fondo, seria, y no con este tipo de mensajes como para quitarle el peso político, que no es el caso, a un gobierno. Aquí las investigaciones deben de hacerse fortalecidas. Ya me mataron y pues ya quedó. No vamos a investigarle para evitar que se piense que en efecto fue un asunto vinculado con el proceso electoral. Es triste este tema. Vamos con otro punto, Oscar. Digo, Amador, perdóname. Claro que sí, Teo. Pues bueno, ahí una nota corta, se reaviva este incendio forestal en Michoacán, a pesar de esa lluvia que se tuvo en su momento, se esperaba ya controlarlo, pero los fuertes vientos que ha habido reavivan este monstruo que está asolando el altiplano tamaulipeco, y pues bueno, esperemos, de hecho ya son 2 helicópteros, pero también se están topando con el problema del desabasto de agua en esta parte del altiplano. Esperemos ver el seguimiento, pero ahorita, bueno, la nota más reciente, se reaviva este incendio en el altiplano tamaulipeco. Estaba intentando aquí rescatar una nota en donde estaba viendo cómo se extienden los estragos por la sequía en todo el país. Hay fotografías impactantes que tiene en este caso el periódico La Jornada. Estamos hablando de que los pozos de hasta de 200 metros de profundidad, que ya es una profundidad extrema, por ejemplo, en Chihuahua, y una presa que surtía a los más de 100,000 habitantes allá en Chihuahua, simplemente se secaron. Son decenas de familias también en Sinaloa obligadas a dejar sus casas y trasladarse a zonas en donde sí hay agua. Jalapa es un municipio próspero, ¿no? 33 colonias de Veracruz simple y sencillamente padecen desabasto. Estamos hablando de la capital de Veracruz, que si algo sobra es agua. Nada más imaginemos este asunto. Durango. En el caso de Tamaulipas, productores de tabaco en Nayarit y naranjeros de Tamaulipas simplemente están haciendo lo que se llama cosechas de pánico. Todo el territorio nacional está en una extrema emergencia. Ya hay varios gobernadores, entre ellos el de Durango, que ha pedido la declaratoria de emergencia para su estado. Se suma a ello Sinaloa y se suma también a Veracruz. Y fíjate, los datos que dabas, en Tamaulipas se tiene el registro que se han perdido 305,000 hectáreas en el ciclo otoño-invierno 2021, verde cultivos en este de maíz, 21,357, y obviamente se hizo lo que se llama la pizca de pánico por después de la famosísima, aquella helada tardía de febrero pasado. Pasaron del total y extremo frío, estimado Oscar, ahora a una sequía total y amenazante. Claro, Teo. Pues bueno, mira, lo decíamos al inicio del año, vamos a tener también este problema global, este cambio climático, como tú lo acabas de decir, de frío a calor. Ahorita, ayer, antier, se sentía aquí en la capital un calor insoportable, y de repente en la noche amanecemos que ya lluvioso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a tener que cambiar esta forma ya de vivir aquí en este tramo tamaulipeco, y yo siento que los más afectados van a ser pues el campo, y todavía tenemos el problema de desabasto de agua aquí en la capital. Bueno, ¿qué nos espera todavía para este año? Y todavía no salimos de la cuestión de la pandemia. Esperemos terminar este año bien. Y pues bueno, lamentable lo que está en Michoacán, donde este fuego que ya se pensaba se tenía controlado, vuelve a reavivarse, y pues todavía seguimos contando los daños de este fuego en el altiplano de Tamaulipas.
Bien, ¿qué otro tema tenemos por allí, estimado Amador? Claro, claro, Teo, pues bueno, es oficial, retrocedió economía estatal 8%. Pues bueno, pues noticias malas, pero pues bueno, esto se está dando. Tercer trimestre del 2020 arrastró a esta caída con un retroceso del 6%, revelan datos del INEGI sobre nuestra entidad. Y bueno, el indicador trimestral de actividad económica estatal, ITAE, ha publicado este jueves, precisa que a lo largo del 2020 fueron las actividades secundarias las que más incidieron en la variación anual a la baja. Sin embargo, el retroceso que registró la economía estatal fue menor gracias al crecimiento del 8.9% que registraron las actividades primarias, que incluyen, en primer lugar, la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca, caza, indicadores en que Tamaulipas se ubica en el lugar 12 nacional. Y pues bueno, ahí una de las pequeñas cifras, 13.9% retrocedieron actividades secundarias, 8.9% crecieron actividades primarias y 1.8% caída de las actividades terciarias. Ese es el desglose oficial aquí en el estado de Tamaulipas. Y bueno, ahora con esta cuestión que tenemos, ajeteo político, vamos a ver si subimos o bajamos más. Mira, hoy también el presidente de la República compartió unos datos que me llaman la atención y me cuesta un poquito de trabajo creerlos así a bote pronto. De cada 100 empleos perdidos por la pandemia, se han recuperado 96 en la República Mexicana. Híjole, me parece muy aventurado dar este tipo de datos, pero también se dice que los ingresos presupuestarios del sector público tuvieron un ascenso importante a 1.541.000.000.000 de pesos. Esto es un 2.8% en términos reales. Y esto, anuncia en este caso la presidencia, va a significar más dinero para los estados. Pues vamos a ver cuánto nos toca, en este caso para Tamaulipas. Vamos a escuchar el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyo. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Se acatan y se fijan posiciones. Nuevamente los agoreros del desastre se quedaron con un palmo de narices cuando esperaban, frustrados, por parte del gobierno federal, de los gobernadores, de los dirigentes y militantes del Movimiento de Renovación Nacional Morena y de los ahora ex precandidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, acciones fuera de la ley, ante las decisiones del Instituto Nacional Electoral INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo vislumbraban o lo deseaban. En otras épocas, cuando no se movía ni la rama de un árbol si no lo ordenaba el señor presidente, estaríamos en un torbellino de desestabilización social. Ahora se acatan y se cumplen las resoluciones de acuerdo a las potestades que las leyes otorgan a esas instituciones, que tal parece se han convertido en tribunales de alzada, porque a nadie se le puede conculcar sus derechos ciudadanos y constitucionales de votar y ser votado por ínfimas fallas administrativas. En consecuencia, se acatan las resoluciones y se fijan posiciones. Seguramente cuando lean o escuchen este comentario a tiempo, ya se habrán solicitado los registros de los precandidatos reemplazantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un exceso lo que aprobaron los magistrados del Tribunal Electoral al decir que es un golpe a la democracia. Por su parte, los gobernadores morenistas de las entidades señalaron que no es la primera vez que el INE y el tribunal actúan con parcialidad en contra de la voluntad popular de avanzar hacia una verdadera democracia.
entendida como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. Es excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado, aseguraron en la misiva pública firmada por los mandatarios de Baja California, Jaime Bonilla, de Chiapas, Rutilio Escandón, Puebla, Miguel Ángel Barbosa, Tabasco, Adán Augusto López, Veracruz, Cuitláhuac García, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Se sumó a los firmantes morenistas Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, del partido Encuentro Social. Los gobernadores morenistas destacan en su carta que el mismo tribunal lo había considerado así en la primera sesión, en la que se había determinado regresar la resolución al Instituto Nacional Electoral. Y rematan, sin argumentación contundente, los mismos magistrados modifican su propia defensa de la Constitución de la República para restringir el derecho de los y las michoacanos y guerrerenses a elegir a sus gobernantes, actuando en contra de la democracia. Los tiempos han cambiado, se acatan las resoluciones, porque así lo ordenan las leyes en vigor. Solo se fijan las posiciones congruentes con lo que mandata nuestra Constitución. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Amador, pues solamente resta despedirnos este viernes 30 de abril, Día del Niño. Que tengas un buen día. Gracias, nos vemos, Teo, Oscar, y pues bueno, un fin de semana productivo. Gracias, yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.